renacer como un monstruo en evolución. Capítulo 141. Una pelea. Siguiendo la evolución única de Mark, de regreso en el quinto piso, ha devorado muchos monstruos más grandes que él. Por eso, sin darse cuenta, su cuerpo había crecido gradualmente un poco más y más alto. TCH, otro puño apenas lo esquivó. Aún así, en comparación con Zephyr, que medía unos 3 metros de altura, el tamaño de Mark no era nada impresionante. Puñetazo, 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 Mark se centró en su visión para esquivar los sucesivos ataques entrantes. El alcance de Zephyr era mayor que el suyo, lo que complicaba el contraataque. Además, ya fuera por la imponente estatura y constitución del primero o no, Mark retrocedía continuamente mientras esquivaba. Lento pero seguro, su espalda se acercó a la pared. Pero ese no era el menor de los problemas de Mark. Antes de que esa espalda pudiera siquiera alcanzar la pared, se preparó para el impacto entrante. Un poderoso puñetazo en el estómago. Mark fue empujado hacia atrás un puñado de metros y sus pies permanecieron en el suelo. TSK chasqueó la lengua, obviamente molesto. El impacto fue muy diferente de la última vez que golpearon a Mark. No estaba seguro de si la diferencia se debía al aumento de stat que siguió a Devouring Ray Guardian, o porque Zephyr se lo estaba tomando con calma. La diferencia fue enorme. Y entonces Mark no pudo evitar asumir que este último era el motivo. Su espalda estaba a centímetros de la pared. No te estás tomando esto en serio. Mark estaba cansado de escuchar tales críticas. Bien. Muestra que al menos estás en este nivel. Su ceja se torció. ¿Qué se supone que eso significa? Que estamos subiendo la dificultad. Subiendo grieta, una patada frontal que usó todo el impulso de Zephyr. Su pie revestido de hierro golpeó la pared y varias piezas grandes o escombros cayeron inmediatamente. Parece que te lo estás tomando un poco más en serio. Comentó Zephyr. El aura púrpura que rezumaba del cuerpo de Mark no fue difícil de notar. Solo esto debería ser, no. Iré más lejos por ahora. Tu habilidad Berserk SS se está activando. Tu estadística de resistencia aumenta temporalmente en un 40%. Tu estadística de agilidad aumenta temporalmente en un 20%. Tu estadística de fuerza aumenta temporalmente en un 10%. Inmediatamente, Mark sintió escalofríos recorrer todo su cuerpo. En su forma base, sus estadísticas habían aumentado mucho. Este aumento, a su vez, solo amplificó el efecto de la habilidad Berserker. No aumenta la estadística del usuario en una cierta cantidad. No. El aumento de las estadísticas es proporcional a las estadísticas del usuario. Se dibujó una sonrisa en el rostro de Mark mientras echaba los brazos hacia atrás y levantaba ligeramente los puños. ¿Cuanto más fuerte me vuelvo? Sus pies golpearon el suelo repetidamente con tal velocidad y poder que incluso Zephyr estaba agradable, aunque un poco sorprendido. ¿Cuán fuerte se vuelve la habilidad? En un instante, Mark cerró la distancia. Y estaba decidido a no permanecer mucho más tiempo a la defensiva. Aprovechando al máximo su mayor alcance, Zephyr lanzó un perverso y rápido gancho de izquierda. Mark bajó su cuerpo y lo esquivó hacia el interior. Su puño izquierdo hormigueó en su camino. Ansiaba aterrizar en la barbilla de Zephyr. Este último movió la cabeza hacia un lado, dejando suficiente espacio para que el puño que se acercaba fallara de cerca. A pesar de girar ligeramente la cabeza, sus ojos, por supuesto, permanecieron fijos en Mark. El gancho no dio en el blanco y dejó una gran área sin defensa. Un puñetazo dirigido al costado izquierdo de Mark. Pero antes de que el puñetazo de Zephyr pudiera aterrizar, la mano izquierda de Mark tocó el casco del primero. Congelar, inmediatamente, una gruesa capa de hielo cubrió todo el cuerpo del luchador blindado. Mark rápidamente llevó su brazo izquierdo a su costado mientras tiraba del derecho hacia atrás. Un puñetazo lanzado con todas sus fuerzas aterrizó en el pecho congelado de Zephyr. Al impactar, el hielo se rompió, como si no hubiera sido más grueso que una pared de vidrio. Mark no pudo decir si fue su puñetazo lo que lo rompió o Zephyr simplemente moviendo su cuerpo. Una vez más, asumió lo último. La sonrisa en su rostro se ensanchó. Finalmente había conseguido un golpe. Bien. Estaba esperando que usaras magia. Zephyr dijo, sin dar un paso atrás. Querías que usara todo lo que tenía, ¿verdad? Así es. Respondió, antes de levantar sus puños cubiertos de armadura una vez más. Siguió una pelea de 30 segundos. Los dos no hicieron más que lanzarse puñetazos al otro y esquivarlos. Lento pero seguro, Mark sintió que estaba perdiendo su ventaja cuando se vio obligado a retroceder cada vez más.
Pero no quería perder su ventaja. No quería que terminara la pelea. Y solo se le ocurrió una forma de recuperar el equilibrio. Has usado un punto de habilidad. Tu habilidad visión cinética superior está evolucionando, tu título devorador quiere que tengas más hambre. Tu título monstruo en evolución quiere que seas más codicioso. Mark apenas podía leer los mensajes mientras luchaba. En verdad, hizo todo lo posible por ignorarlos. De lo contrario, no habría forma de esquivar los ataques consecutivos y casi mecánicos lanzados en su dirección. Tu título monstruo en evolución acelera el crecimiento de tu habilidad. Tu habilidad pasiva visión cinética superior B está evolucionando rápidamente. Necesitaré que seas jodidamente más rápido. Mark maldijo, pero su tono era muy diferente de lo que uno podría pensar. Quería que la habilidad terminara su evolución más rápido. No porque tuviera miedo. No porque estuviera ansioso. Sino porque él, verdadera y genuinamente, disfrutó de la pelea en la que estaba participando. Tu habilidad pasiva visión cinética superior B ha evolucionado a la habilidad pasiva ojos combativos A. Al segundo siguiente, todo cambió y un puñetazo en el estómago envió a Mark a la pared detrás de él. Bajaste la guardia. 1 punto deducido. Mark se rió entre dientes mientras respiraba con dificultad. Con estos ojos. Cada ataque de Zephyr era lo suficientemente poderoso como para hacerlo toser sangre o jadear por aire. Tu cuerpo se congeló de repente. ¿Por qué? ¿Es tu trabajo preocuparte? HM. No lo es. Pero para tu beneficio, deberías responder cuando te pregunte. Ja. Mark se apartó de la pared. Me sorprendió por un momento. Eso es todo. Entonces, volvamos a eso. Una prueba. Una pelea donde uno no usó su lanza y el otro sus garras. Un concurso. Un partido. Una prueba. No es una lucha a muerte. Mark lo disfrutó mucho. Desafortunadamente, la prueba no permanecería así por mucho más tiempo. ¿Mis ojos son? Los dos corrieron uno hacia el otro. Completamente diferente. Tan pronto como estuvieron a su alcance, el mundo frente a Mark cambió. Todo parecía más claro y brillante. No. No todo. El tiempo se ralentizó cuando el brazo retirado de Zephyr comenzó a moverse hacia Mark. Esto es... Este último giró ligeramente la cabeza hacia un lado, dejando que el puño del primero pasara junto a él. Perfecto punto apóstrofo. Mark apuntó al lado expuesto de su adversario, pero Zephyr logró retirar su brazo a tiempo, protegiendo ese lado con el codo. La distancia se cerró una vez más, la pelea volvió a convertirse en la pelea que había sido momentos antes. Puñetazo, esquivar, parar, puñetazo, bloquear, uppercut. Por un minuto, los dos pelearon usando solo sus puños. Ninguno logró obligar al otro a dar un paso atrás. Al segundo siguiente, Zephyr dobló furtivamente la rodilla derecha, aprovechando el hecho de que la atención se había dirigido hacia arriba durante un rato. Pero los ojos de Mark, a pesar de mirar fijamente la parte superior del cuerpo del adversario, no se lo perdieron. Con una sincronización perfecta, sus pies dejaron el suelo. Sus manos descansaban sobre la rodilla entrante de Zephyr. Todo el impulso y la fuerza fueron tomados apropiadamente. Todo el cuerpo de Mark se elevó en el aire, y después de un giro hacia atrás algo elegante, sus pies aterrizaron en el suelo. 1 apóstrofo Zephyr pensó mientras miraba a monstruo sonriente frente a él. Todo el cuerpo de Mark estaba temblando. Apenas podía contenerlo. Sus ojos ahora eran completamente diferentes de lo que eran antes. Eso quedó claro después del último intercambio. Tan pronto como la distancia entre los dos se cerró, todo cambió repentinamente. Cuanto más enfocaba Mark su visión y su mente en la lucha y los movimientos de su adversario, más claros se volvían. Cuanto más claros se volvían, más fácil era enfocarse en ellos. Enfocar. Esa era la conclusión principal que Mark tenía en mente. Todo en su campo de visión no disminuyó la velocidad. No. Era más como si su campo de visión se hubiera estrechado. Estrecha increíblemente. Sin perder un segundo más, Zephyr se lanzó hacia adelante. Y a medida que se acercaba, las contracciones que impregnaban todo el cuerpo de Mark alcanzaron su punto máximo. Sus ojos estaban enfocados en el adversario. Y únicamente en ese adversario. Tanto es así que todo lo que había detrás de Zephyr, todo lo que rodeaba a Zephyr, desapareció del campo de visión de Mark. Zephyr, y solo Zephyr, permanecieron. Mark no pudo contener su emoción por más tiempo. La versión evolucionada de su habilidad pasiva visión cinética superior era demasiado perfecta.
La compatibilidad era demasiado alta para que él pudiera contener su emoción. Para que él contenga el impulso que crece dentro de él. Se activa la habilidad Berserker SSS. Tu estadística de resistencia aumenta temporalmente en un 60%. Tu estadística de agilidad aumenta temporalmente en un 30%. Tu estadística de fuerza aumenta temporalmente en un 20%. Combative Elles no se limitó a agudizar la vista de Mark. Rápida y fácilmente, pasó junto al puño de Zephyr. La nueva habilidad pasiva facilitó, y por un amplio margen, la habilidad de Mark para concentrarse. 3 puñetazos aterrizaron en el estómago de Zephyr. Haciendo pleno uso de su menor estatura, Mark se deslizó a través del espacio entre el brazo y el costado de su adversario, colocándose detrás de este último. Al segundo siguiente, un destructive tail flick aterrizó en el costado de Zephyr. Entonces, y solo entonces, su cuerpo se movió. Por primera vez desde el comienzo de la pelea, un ataque proveniente de Mark había mostrado efecto y movió a la fuerza a Zephyr de donde estaba. Finalmente. Los dos permanecieron inmóviles por un momento. ¿La agilidad y la fuerza de Mark finalmente estaban a la par para competir? ¿O el repentino cambio de marcha simplemente tomó a Zephyr con la guardia baja? Mark mismo no estaba seguro. Pero después de haber probado los golpes de Zephyr antes, no pudo evitar los escalofríos recorrieron su espina dorsal. Mark podría haber jurado que había estado mirando la espalda de su adversario un momento antes. Sin embargo, no estaba a la vista. Más o menos entiendo dónde estás parado. La voz resonó detrás de Mark, casi haciendo temblar su cuerpo. Grieta, me pondré un poco más serio ahora. Zephyr declaró mientras sacaba del suelo la lanza que había abandonado antes. ¿Qué tipo de prueba es esta de todos modos? Se supone que debo, Grieta. Los dos permanecieron inmóviles. Mark, con la espalda contra la pared. Zephyr, su lanza incrustada en esa pared a centímetros de la cabeza de Mark. Del tipo que te matará si bajas la guardia. El tiempo de juego había terminado. Eso era obvio. A 1000 millas de distancia o más, una mujer pelirroja paseaba por su habitación. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía tan nerviosa. Quizás la primera vez en la historia. ¿Algo que te estrese, querida? Esto ha estado sucediendo con demasiada frecuencia últimamente. Nia pensó para sí misma mientras suspiraba. Arani dio pasos lentos y gráciles para entrar en la habitación. Escuché que su candidato está siendo evaluado ahora. ¿Eso es lo que lo estresa? Preguntó mientras miraba el rostro de Nia, buscando cualquier información adicional que pudiera obtener. ¿Por qué te importa? Y deja de irrumpir en mis aposentos. Primero tú, luego Kid, Kid. Sí. Le dije que estabas disponible para, ya sabes. No sé. Los ojos de Nia se volvieron más fríos que antes. ¿Importa siquiera? Respóndeme esto en su lugar. Esperas que tu candidato tenga éxito, ¿no es así? Nia apartó la mirada. Tanto como espero que todos los demás candidatos lo hagan. Es así. Me parece que te preocupas por tu candidato más que por los demás. ¿Por qué piensas eso? Arani caminó hacia Draconia, hasta que apenas unos centímetros los separaron. Porque te has vuelto blando. Una risa escapó de la boca de la mujer pelirroja. Buena. Estoy ocupado, así que si pudieras, no puedes mentirme, mi querida Nia. Te preocupas por él. Incluso diría que te has vuelto protectora de Faaya. Claro. Sí. Después de arrojar a Zephyr en su camino y, como saben, diseñar una de las mazmorras más difíciles que cualquiera de los otros generales haya diseñado. Protectora. Buena. Arani sonrió mientras miraba a Nia. Una sonrisa inocente y radiante. Se dio la vuelta un momento después. Mentiras, mentiras, mentiras. Mis antenas están captando mentiras. Arani dijo mientras se alejaba. Salió de la habitación y caminó hacia los aposentos. Mentiras, sin embargo, solo hay una mentira. No puedo decir cuál es la mentira. Una de las mazmorras más duras, cierto. Pero... el tipo de prueba que te matará. Bam, 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 las estocadas repetitivas y rápidas de la lanza de Zephyr hicieron agujeros en la pared. Mark, por otro lado, solo podía moverse hacia los lados. Trató desesperadamente de encontrar una abertura que le permitiera alejarse de la pared detrás de él, pero Zephyr no lo permitió. La visión de Mark, enfocada en la lanza entrante, apenas le permitió esquivarla. La habilidad Berserker SSS gritó su deseo de represalia, pero realmente no hubo oportunidad.
Con su ventaja de alcance ahora aún más obvia, Zephyr se mantuvo a una buena distancia mientras empujaba la lanza en espiral en su mano izquierda. Tomó una docena más de embestidas antes de que Mark decidiera hacer algo diferente. En lugar de esquivar por fuera como estaba acostumbrado, esquivó por dentro. ¡Bam! Un gancho de derecha inesperado lo envió volando. Grieta, 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 el cuerpo lanzado de Mark rodó por el suelo. Tos, una gota de sangre resbaló por su rostro. Las armas son, se puso de pie, aparentemente luchando. Muy genial. Una expresión de disgusto estaba oculta por el casco de Zephyr. El monstruo sonrió ampliamente. Es la primera vez que lucha contra un enemigo con una ventaja de alcance tan abrumadora. Es la primera vez que lucha contra un enemigo tan fuerte e inteligente. Es la primera vez que lucha contra un enemigo con el que puede hablar. ¿Qué estás esperando? Zephyr preguntó, su lanza en su mano izquierda. Mark pensó que sujetar el arma con ambas manos sería la siguiente dificultad de la prueba. Sacudió la cabeza. Enfócate, enfócate, tengo que permanecer enfocado, Mark susurró. Habla claro. La vergüenza lo llenó de inmediato, pero apretó los puños. Zephyr asintió. Hazlo rápido. ¿Podrías decir? Mark preguntó mientras abría su mano izquierda. Sobre él, yacía una cabeza aplastada. El halcón sin ojos, traído a él por su habilidad mágica manipulación de huesos. Al entrar en contacto con la mano de Mark, se convirtió en una esfera de energía. Una esfera verde. Y el asco que llenó a Zephyr creció. Mark se tragó el orbe. Y una sonrisa pacífica apareció en su rostro. La esfera se sentía completamente diferente a la anterior. Luz. Refrescante. Delicioso, Zephyr de repente corrió hacia adelante. Retiró su lanza. Mark saltó hacia atrás y hacia arriba, lo que obligó a Zephyr a impulsarse hacia arriba. La hoja del arma falló por una pequeña distancia. ¿Había tenido suerte el monstruo o ya se había acostumbrado a las dimensiones de la lanza? Tan pronto como el arma estuvo completamente empujada, Mark extendió sus alas. El disgusto de Zephyr se convirtió en repulsión. Ráfaga de viento, una versión de la habilidad mágica, aunque no tan fuerte como la del guardián, mucho más fuerte de lo que solía ser. Zephyr levantó su mano derecha hacia la poderosa ráfaga de viento que se acercaba. Mientras tanto, la habilidad mágica de Mark lo había lanzado hacia atrás. A unos 12 metros del suelo, se agarró a la pared con la mano y el pie izquierdos. Apenas lo empujé hacia atrás, ¿qué hacer? Incluso si lo alcanzo, esa armadura, susurró Mark. Habiendo pronunciado sus primeras palabras en un mundo nuevo minutos antes, la separación entre pensar y hablar parecía borrosa. Una prueba que te matará si bajas la guardia. Una prueba que te matará si te descuidas. A Mark le gustó bastante cómo sonaba eso. Todavía no sonaba como una batalla a muerte. No. Sonaba como un desafío. Y a Mark le encantaban los desafíos. Suspiró, frente a Zephyr, un monstruo sonriente colgaba de la pared. Se está tomando esto como una pelea. Milímetros, debo haber hecho un mal trabajo explicando las cosas. Ahora que el daño está hecho, tendré que, Zephyr retiró su lanza, romperlo. Al pensarlo, la lanza de Zephyr ya estaba a menos de una docena de pulgadas de los ojos de Mark. ¡Bam! Él acaba de, antes de que Mark pudiera terminar su pensamiento, los puños de Zephyr lo golpearon contra el suelo. Grieta, tan pronto como pudo, Mark se levantó del suelo. La lanza, lanzada una vez más, abrió una larga herida en el costado del monstruo. Zephyr aterrizó en el suelo, al lado ileso de Mark. Este último tembló. Una repentina patada en la pierna lanzó al monstruo lejos. Su cuerpo golpeó el suelo en el centro de Boss Room. Toda la emoción y la alegría habían abandonado rápidamente la mente de Mark, tal como quería Zephyr. Agarró su lanza y se acercó lentamente. A pesar de no sentir dolor, el cuerpo del monstruo temblaba. A pesar de no sentir dolor, el monstruo vomitó sangre. Concéntrate, concéntrate, Mark se recordó internamente mientras la sangre salía de su boca. El sonido de Armor golpeando el suelo resonó. El cuerpo de Mark se estremeció. Un breve intercambio lo había cambiado todo. Con una velocidad y un poder abrumadores, Zephyr aparentemente había logrado su objetivo. Ahora, ¿por cuál deberíamos ir primero?, pensó mientras se acercaba. Apenas había un indicio de hostilidad o malicia. Pero del normalmente estoico y distante Zephyr, esa pista no era nada de lo que burlarse. ¿Eres un monstruo, no?, preguntó. El monstruo no respondió. Entonces es hora de que empieces a luchar como tal. Incapaz de concentrarse, incapaz de reaccionar a tiempo.
Una patada en la pierna lanzó el cuerpo del monstruo contra la pared una vez más. Y me dolió, vamos. Tan pronto como el monstruo se levantó del suelo, un puñetazo lo lanzó al otro lado de la sala del jefe. Muéstrame cómo luchan los monstruos. Patada, duele. Puñetazo, duele. Zephyr agarró el brazo del monstruo y, después de girar su cuerpo, lo lanzó hacia el techo. Muéstrame. El monstruo estaba incrustado en el techo. Y me dolió, pero no gritó. No gritó. No lloró. Ante el dolor, el monstruo rugió. Como lo haría cualquier monstruo. A pesar de ser capaz de hablar, rugió. Con su cuerpo incrustado en el techo, rugió. Una leve sonrisa apareció en el rostro oculto de Zephyr. Un toque de malicia. Zephyr agarró su lanza con ambas manos. Palabras flotantes aparecieron frente a él. Tu título Monster Hunter mira fijamente a la monstruosa presa. Tu título Cazador de monstruos aumenta, se sorprendió momentáneamente por los mensajes. No. No hay necesidad. Tu título Monster Hunter pone los ojos en blanco. La leve sonrisa en el rostro de Zephyr había desaparecido. Parece que me estaba adelantando. El título de Monster Hunter despertando solo significaba una cosa. Que el Monster Hunter se estaba preparando para una cacería. Pero en este momento, Zephyr no se paró frente al monstruo como un cazador. No. Sigamos con tu prueba. Tu título Monster Hunter mira fijamente a la monstruosa presa. Inmediatamente, el cuerpo del monstruo comenzó a temblar. Uno de los dos había sido asignado prey. Lo que solo podía significar que el otro era predador. Mark permaneció en el techo, sin saber qué hacer. En el instante en que Zephyr sostuvo su lanza con las dos manos, algo había cambiado. Algo sobre él. Algo sobre toda la situación. Un interruptor. Zephyr ya no se sentía como un examinador. Sino más bien, como un verdugo. El aura que había confirmado la existencia de ese interruptor se había desvanecido, pero Mark no podía simplemente superarlo. Haz lo mejor que puedas para matarme, haz lo mejor que puedas para matarme, pensó en las palabras de Zephyr y las repitió internamente por un momento. ¿Qué se suponía que debía hacer? Zephyr no estaba usando algún tipo de habilidad mágica o activa especial. No había ningún truco para su fuerza o velocidad. Nada. Simplemente fue, si no vienes tú, lo haré yo. Zephyr declaró. Una diferencia abrumadora en las estadísticas. Solo entonces, el monstruo se empujó del techo. Deja de intentar luchar como un humano. Contracción nerviosa, el cuerpo de Mark comenzó a caer del techo y sus pensamientos se aceleraron. Lo mejor que puedes hacer es matarme, como un humano. Prueba final, ¿cómo luchan los monstruos? Mark había pasado por docenas, no. Cientos y cientos de peleas desde que renací. Contra cientos y cientos de enemigos. Contra cientos y cientos de monstruos. ¿La forma en que luchan los humanos? ¿Por qué iba a saber algo de eso? ¿Cómo podía saber algo de eso? El único camino que conocía, el único que había experimentado, era el camino de los monstruos. Pero entonces, ¿qué significaban las palabras de Zephyr? De repente, hizo clic. Por lo que Mark podía decir, había tres formas de usar la habilidad Berserker. 1. Explosiones cortas. 2. Foco. Este método parecía aumentar más la fuerza de Mark. 3. Enloquecer. Sus pies tocaron el suelo. Mis instintos. El cuerpo de Zephyr inmediatamente se tensó. Apretó su agarre alrededor de la lanza. El monstruo había cerrado la distancia. Rápido. Más rápido de lo que era antes. Más rápido de lo que Zephyr esperaba. Un golpe de su lanza. El monstruo bajó rápidamente su cuerpo, dejando que el arma cortara el aire por encima. Un compañero aterrizó sobre su cuerpo. El monstruo fue lanzado, pero con un giro de su cuerpo en el aire, su impulso se redujo. Aterrizando con ambas manos y pies, el monstruo finalmente logró matar ese impulso. Zephyr abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar la palabra, el monstruo corrió hacia adelante. La misma secuencia tuvo lugar 3 veces más. Cada vez, el monstruo fue lanzado lejos. Cada vez, se acercaba tan pronto como el impulso con el que había sido lanzado cesaba. Tu título Monster Hunter está mirando, Zephyr respiró hondo. El que estaba frente a él no era un monstruo. Pero el que se suponía que probaría. No, eso no es del todo correcto. Zephyr no podía darse el lujo de verlo como un monstruo. De lo contrario, una prueba justa sería imposible. Pero el hecho de que su título se entrometiera era prueba más que suficiente. Estás haciendo esto bastante difícil.
Con la robustez inquebrantable y la sed innata de sangre que se encuentran en Monsters and Beasts, Mark alcanzó el cuerpo de Zephyr una y otra vez. Con una patada, el monstruo fue arrojado una vez más. Será mejor que no estés perdiendo la cabeza. El monstruo comenzó a acercarse por 10ª vez. Zephyr repitió la frase. Solo entonces Mark lo escuchó. No soy. Bien. Mark parpadeó y su espalda golpeó la pared. Ark, apretar, ¿ahora qué? Preguntó Zephyr, su mano envuelta alrededor de la garganta de Monster, fijándola contra la pared. Con todas sus fuerzas, Mark trató de deshacer el agarre. No pudo. Con sus garras, trató de cortar. No pudo. La armadura alrededor del cuerpo de Zephyr no parecía dejar ningún agujero en su defensa. Mark abrió la boca. Solo tomó un instante para que la mano que antes no podía moverse soltara su garganta y cerrara su boca. Su cuerpo se sintió un poco más libre, y justo cuando sus piernas estaban a punto de dejar el suelo, te estás poniendo nervioso. Eso no es bueno. No me digas que nunca te has encontrado en una posición similar en todo este calabozo. La pregunta hizo que Mark bajara la guardia por un segundo. Un segundo era mucho más de lo que podía permitirse. Ark, Zephyr retrocedió lentamente, mientras el brazo de Mark, cortado a la altura del codo, caía al suelo. Nerviosismo, miedo, duda, esos no son rasgos que tienen los monstruos. Montones de sangre salieron de la herida del monstruo mientras rugía y gruñía. Te los sacaré a golpes. El monstruo, a punto de hiperventilar, lo miró con ojos llenos de odio. Un segundo antes de que cargara hacia adelante, agarrarlo. Sin embargo, el monstruo cargó. Una patada frontal aterrizó en su esternón, lanzándolo contra la pared una vez más y haciéndolo jadear por aire. Agárralo, monstruo. ¿Qué carajo, tú? Un puñetazo en la cara. Agarrarlo. Un puñetazo en el estómago. El monstruo cayó de rodillas. Agarrarlo. El monstruo fue recordado. Simplemente lo hizo. Ahora vuélvelo a colocar. El monstruo levantó la mirada, aturdido y confundido. Ahora. La mano temblorosa de Mark acercó el brazo que había perdido a la herida sangrante. Una vez que se conectaron, reconstrucción corporal avanzada, un segundo después, Mark pudo mover la mano que había perdido. Hacer crecer uno nuevo costaría mucho más que volver a colocar el que perdiste. Cuanto menos tiempo pase entre que lo pierdes y lo vuelves a colocar, menor será el precio. Mark miró en silencio. Sin embargo, volver a unirlo más tarde no habría sido posible. No puedes dejar que cese la hemorragia o que el brazo perdido muera. Bajó la mirada hacia el brazo que había perdido segundos antes. Así que solo puedo, sí. Interrumpió Zephyr. Justo como cabría esperar de un monstruo. Marcos miró fijamente. La expresión en el rostro de Zephyr estaba oculta, pero el toque de repulsión en su tono, ¿eres el monstruo en evolución, no? El monstruo permaneció en silencio. Zephyr agarró su lanza con ambas manos. Entonces necesitaré que evoluciones. Aquí mismo. Ahora mismo. Así no es como, Mark apenas logró mover la cabeza hacia un lado a tiempo para dejar espacio para que la lanza perforara la pared. Eso no es como que... Mark se apartó, se alejó de la pared y saltó hacia atrás. Así no es como funciona. Una leve sonrisa apareció en el rostro oculto de Zephyr. Entonces dime, Evolving Monster. ¿Cómo funciona? Los músculos de Mark estaban contraídos, listos para disparar en cualquier momento. Mientras tanto, Zephyr puso el talón de su lanza en el suelo. ¿Cómo funciona? Preguntó de nuevo. Marcos no respondió. Tienes ese título, pero no puedes decir cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿O simplemente no estás dispuesto a compartirlo? El monstruo en evolución permaneció en silencio. Veo. Zephyr levantó su lanza del suelo. Te mutilaré hasta que puedas o quieras responder. Temblar, el hombre blindado se lanzó hacia adelante e hizo exactamente lo que predijo su advertencia. Al otro lado de las paredes de Boss Room. Empujar, 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 no me apresures. Lo estoy intentando, ¿de acuerdo? El espacio que separa las puertas de Boss Room fue llenado por un violento tifón, bloqueando tanto la entrada como la salida. Un tifón que Elisa sabía que no podía atravesar. Empujar, empujar, vas a tener que parar, o realmente no seré capaz de hacerlo. El felino iluminado por la luna quitó las patas de los muslos de Elisa y dio un paso atrás. Krista se sentó. Elisa se volvió hacia la pared frente a ella. La pared al lado de las puertas de Boss Room. ¿Está bien? Estaba sentada sobre sus rodillas dobladas. Elisa apoyó la palma de la mano contra la pared de ladrillos y cerró los ojos.
Concéntrate, en el viento, concéntrate, se repitió a sí misma. Y el viento alrededor de Lisa comenzó, lentamente, a moverse en dos direcciones distintas. Uno, hacia la pared de ladrillos. La otra, hacia el tifón que bloqueaba la entrada. Si mi viento puede atravesar el de alguna manera. El tifón fue demasiado violento y áspero. Hacer un seguimiento de su viento a medida que pasaba parecía una tarea imposible. Pero hacer que su viento pasara a través de cualquier espacio que pudiera o no haber entre los ladrillos que componían la pared resultó igual de complicado. Entre unos ladrillos, había espacio. Entre otros, no había ninguno. Pared, techo, suelo. Elisa tuvo que usarlos todos mientras hacía un seguimiento de los diferentes hilos de viento, los diferentes pasajes que ya habían tomado y las diferentes combinaciones que ya había probado. Un laberinto imposiblemente grande con un número infinito de combinaciones posibles. Aún así, lo intentó. Porque no había nada más que ella pudiera hacer. Y con un poco de suerte, podría tener éxito. Con un poco de suerte, su viento entraría en la sala del jefe. Con un poco de suerte, su viento podría leer lo que estaba sucediendo en su interior. Con un poco de suerte, su viento podría saber qué estaba pasando entre esos dos. Porque eso era todo lo que Elisa podía hacer. Con un poco de suerte, podría decir qué estaba pasando entre Mark y el hombre armadura. La conexión de Elisa con su viento se cortó repentinamente. Levántate, devorador. Seré tu prueba final, la razón por la que estoy aquí y la razón por la que te trajeron aquí son completamente diferentes. Apretó los dientes y las manos. Joder, joder. Los ojos de Elisa permanecieron cerrados y sus manos contra la pared. No es la misma razón, completamente diferente, traído aquí, corrupción, devorador. Prueba final, ese hombre blindado, ¿qué es? Lo intentó, pero no pudo concentrarse en su viento. ¿Qué significa, una razón diferente para estar aquí, una prueba? Demasiadas preguntas atormentaban su mente. Empujar, ese hombre armadura, debe estar del mismo lado que ese hijo de puta, el que usó la corrupción en todos nosotros, empujar, entonces sí, si están del mismo lado y si se conocen y la respiración de Elisa se volvió tan inestable que comenzó a hiperventilar. Empujar, entonces Mark, el monstruo, el hombre acorazado lo conocía, lo que significa, eso, empujar, Elisa se agarró la cabeza con ambas manos. Mi cabeza, joder. Si es monstruo está, de su lado entonces, empujar, si él está de su lado entonces, empujar, ¿quieres bajar de mí? ¿No puedes ver que estoy pensando? Dame un puto espacio, ¿estás bien? Deja de apreciarme. Elisa gritó de repente. El felino iluminado por la luna, congelado por la sorpresa, retiró lentamente las patas de sus muslos y dio un paso atrás. Elisa se masajeó la frente y los ojos, pensativa. Si él está de su lado, entonces necesito... Había que tomar una decisión. ¿Se quedará con Mark pase lo que pase? ¿O el estar de su lado será el final de su? Elisa se volvió hacia el felino iluminado por la luna. Este último yacía en el suelo. Miró al suelo y sus orejas colgaban más bajas de lo que Elisa las había visto nunca. Lo siento. Suspiro, tú no tienes la culpa aquí. Yo solo necesito algo de tiempo. ¿Dispuesto a responder ahora? Gotas de sangre fueron expulsadas de la boca de Mark, mientras su nariz continuaba sangrando. ¿Qué clase de prueba es esta? Su cuerpo se balanceaba de lado a lado. Si sigues yendo así, morirás. Milímetros. Eso sería problemático. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tal si encontramos una forma diferente de Bleud? Un puñetazo en el estómago envió a Mark contra la pared por centésima vez. Parece que has entendido algo mal. Zephyr dijo mientras caminaba hacia adelante. Tu muerte no le causará ningún problema a nadie, devorador. Joder, se supone que eso quiere decir. Estoy diciendo que si mueres, mueres. Tan simple como eso. Una risa salió de la boca sangrante de Mark. Sí, correcto, después de todo este tiempo, después de hacerme pasar todo este calabozo, ¿crees que lo creeré? Zephyr se rió entre dientes a cambio. No me digas que pensabas que eras especial, devorador. No me digas que eras lo suficientemente ingenuo o arrogante como para creer que eras el único candidato seleccionado. Contracción nerviosa, ¿cuántos? Así que realmente creías, ¿cuántos? Zephyr permaneció en silencio por un momento. 8. Más de lo que hubiera esperado. ¿Lo es? ¿Qué esperabas entonces? No mucho.
No había ninguna razón para que yo pensara que yo era el único. Y no había ninguna razón para que yo creyera que había otros. Zephyr asintió. Te estás tomando esto bastante bien. Me pregunto por qué Nia no me contó sobre ellos, Mark susurró para sí mismo. Tu arrogancia no conoce límites. ¿Eh? ¿Te estás preguntando eso cuando la muerte te está mirando? Bueno, si me dijeras cuál es el punto de esto, evolucionar. Aquí mismo. Ya te lo dije, no puedo. No es así como funciona. Claro que lo es. Tienes una forma de evolucionar ahora mismo. ¿Qué demonios eres? Devorarlos. Los que están dentro de ese collar tuyo. Esa es tu única oportunidad, no puedo. ¿Por qué no? ¿Crees que son especiales? Son como cualquier otro monstruo dentro de esta mazmorra. Aún así, no puedo. ¿Por qué no? Mark permaneció en silencio por un rato. Porque los necesitaré una vez que esté afuera. Ah. Esa es buena. Tu arrogancia realmente no conoce límites. Devorarlos, o no habrá un exterior para ti. Puede haber 8, pero ese no es un gran número. No lo suficientemente grande como para que, eres el primero en llegar tan cerca de la salida. Si no lo logras, tal vez ajustemos la dificultad para los demás. Mark no dijo una palabra durante un par de segundos. Así que lo que estás diciendo es que, morirás si fallas en esta prueba. Y lo que quieres decir con eso es, sí, devorador. Te mataré si fallas en esta prueba. Mark sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Todo su cuerpo se congeló de inmediato. Entonces, por centésima vez, ¿qué prueba soy yo? Una patada frontal lanzó a Mark lejos. Costillas, trituradas. La respiración, cada vez más difícil. Vista, borrosa. Podría desmayarse en cualquier momento. Sus puntos de maná se habían reducido lo suficiente como para que él, ahora, sintiera la necesidad de ahorrarlos. Parecía haber una sola manera de salir de la situación en cuestión. Matarlo, esa es, la única manera para mí, de irme, de sobrevivir. Mareado y aturdido, apenas podía levantarse de la pared. Pero no puedo hacerlo. De repente algo hizo clic dentro de la mente de Mark. No puedo hacerlo, solo. Zephyr detuvo abruptamente su aproximación. Algo había cambiado. El aura alrededor del monstruo era diferente. Demasiado diferente. Rugió y aparecieron palabras flotantes frente a Zephyr. El título único devorador te está enseñando los colmillos. El título único monstruo en evolución está extendiendo sus garras. No dejes que tus títulos te controlen. Los labios de Mark se separaron, pero sus ojos parecían distantes. ¿Se supone que debo creerte en su lugar? ¿Creer que no me matarás si no fallo esta prueba? Así es. ¿Cómo puedo? Zephyr agarró su lanza con ambas manos. Los débiles no tienen más remedio que confiar en los fuertes. Mark estaba furioso. Su sangre, hirviendo. ¿Crees que, aceptaré eso? No hay otra opción ¿crees que yo, aceptaré vivir, de esa manera? ¿Crees que yo, aceptaré una vida, colgando de, un hilo tan delgado? ¿Qué más puedes hacer? Tu plan desesperado es mucho peor. ¿Cómo puedes dejar que tus títulos, y tú qué sabes? Los ojos de Mark ardían. ¿Acerca de Mr. Les? Detén esta tontería. ¿Se supone que esto es algún tipo de farol? Sabes que no puedes usar o confiar en tus títulos prematuros. Son demasiado, confiar. ¿No puedes, confiar en ellos? El cuerpo de Mark comenzó a temblar. ¿Tienes alguna idea, de lo que estos títulos han hecho por mí? Zephyr permaneció en silencio. No entendí por un tiempo, pero, estos títulos, son la única razón, logré sobrevivir. La mano izquierda de Mark agarró su cabeza. Cuando aparecí aquí por primera vez, débil, asustada, confundida, tú no estabas allí, Nia no estaba allí, Levi, Krista, Light, ninguno de ellos, no había nadie allí. Cuando apareció el primer monstruo, ese hambre, que se había apoderado de mi cuerpo, no era simplemente hambre, el aura alrededor de Mark se volvió ominosa. Mis títulos tomaron el control, y mataron a ese primer monstruo, porque, yo no hubiera podido, me hicieron devorar, porque, no hubiera podido, estuvieron ahí, desde el principio, me permitieron, probar la sangre por primera vez, cuando no hubiera podido, el ominoso aura se espesó. ¿Y piensas, que confiaré en ti, por encima de ellos? Tu título devorador sonríe ampliamente. Tu título monstruo en evolución te insta a seguir adelante. Entonces, ¿esa es tu elección? Preguntó Zephyr. Un poderoso rugido resonó en todo el Boss Room y más allá. Tu habilidad Berserker se está activando.
Si están del mismo lado, entonces, ¿por qué me habría dejado unirme a su lado? Eso no tendría sentido. O simplemente me están atormentando. No, le disparé, pero aún así. La palma de Elisa golpeó su frente varias veces mientras pensaba. Si están del mismo lado, ¿para qué sería esta prueba? Si están del mismo lado, ¿por qué lo pusieron dentro de esta mazmorra? ¿Por qué no sabe nada de magia? ¿Por qué? El felino iluminado por la luna presionó sus patas contra sus muslos. Elisa se volvió hacia Krista. ¿Crees que están en el mismo lado? Ella preguntó. El felino iluminado por la luna no reaccionó. ¿Puedes entenderme, no? ¿Por qué no respondes? El felino iluminado por la luna permaneció impasible. Y Elisa entendió. Suspiro, ¿estás diciendo que no te importa? Asentir, bueno, seguro que me importa. El felino iluminado por la luna miró con los ojos muy abiertos. Necesito saber, por eso, Elisa llevó sus manos a la pared de ladrillo una vez más. Tengo que preguntarle algo. Necesito preguntarle. Cerró los ojos, respiró hondo y el viento a su alrededor escuchó cada una de sus órdenes. A través de los espacios entre ladrillos, grietas y agujeros, pasó su viento. Una multitud de pasajes fueron llenados y vaciados. Había pasado un minuto. Elisa se volvió hacia el felino iluminado por la luna. Los ojos de este último eran tan redondos como siempre. Estoy dentro, su viento había llegado a la sala del jefe mucho antes de lo que esperaba. El felino iluminado por la luna emocionado y lleno de alegría apretó sus patas contra los muslos de Elisa una y otra vez. Entusiasmado, incluso había comenzado a ronronear incontrolablemente. Elisa cerró los ojos una vez más. Lento pero seguro, redirigió más de su viento. Dirigió más de su viento hacia el único pasaje que conducía a la sala del jefe. Lento pero seguro, su viento ocupó más espacio dentro de esa habitación. Gotas de sudor le caían por la frente. El esfuerzo fue grande. Pero una leve sonrisa estaba en su rostro. No le dolía la cabeza. Un minuto después, pudo sentir movimiento. Elisa respiró hondo. Respiró el aire que la rodeaba. Los labios de Elisa se abrieron. Mark, ¿puedes oírme? Algún tiempo antes, en el campo llano en el centro del piso final. Recordé algo bastante desagradable. Sobre mi pasado. Bueno, dudo que interesara, digas. Un ser hecho de llamas interrumpió. Es complicado. Un montón de recuerdos borrosos que apenas puedo juntar. Entonces póngalos juntos. El monstruo de escamas blancas a su lado pensó un poco. Recuerdo estar atrapado en una habitación. ¿Una habitación llena de maquinaria? El espíritu del fuego permaneció en silencio y escuchó con gran interés. Paredes blancas, sábanas blancas. Como si estuviera atrapado en una cama. ¿Quieres decir que eras una especie de prisionero? No, no. No fue nada de eso. Pero se sentía como una prisión. Bueno, no como una prisión per se. ¿Entonces qué? Como una jaula de pájaros. El espíritu del fuego quería estallar en carcajadas, pero se controló. Sacar a relucir su burla ingeniosa era demasiado importante para que la risa se interpusiera en el camino. Oh, discúlpame. ¿Quién hubiera pensado que nuestro temible y sádico monstruo fuera, alguna vez, un pobre e indefenso pajarito? Un pájaro que estaba ansioso por volar y agitar sus alas, pero no pudo. Las palabras del espíritu sonaron verdaderas. Más de lo que podía imaginar. Más de lo que Mark podría en este momento. El monstruo se rió. Algo como eso, y el interés del espíritu creció. No había esperado que Mark reaccionara de esta manera. Realmente te has suavizado. Es exasperante. Risita, una brisa agradable pasó sobre la llanura, y los dos permanecieron en silencio por un momento. Así que volvemos a ser prisioneros. Milímetros. ¿Podría explicar por qué deseas tanto destrozar el caos? ¿O por qué te gusta moverte libremente? Mark escuchó atentamente las palabras del espíritu del fuego. Yo no era un prisionero. Era más como, un hospital. Creo. ¿Un ¿Qué? ¿Qué es eso? Un lugar donde los médicos hacen todo lo posible para. Mark dirigió su mirada hacia el espíritu del fuego. Espera, ¿cómo es que no sabes? El espíritu alzó las cejas. Mark negó con la cabeza. Era una pregunta tonta. Incluso Mark pensó eso. Un lugar donde, las personas enfermas y heridas son curadas. O al menos donde los médicos intentan curarlos, supongo. Algo como eso, sí. No tengo idea de por qué de todo lo que podía recordar, era un lugar así.
No estoy seguro, pero se siente como si hubiera estado atrapado allí durante mucho tiempo. ¿Y eso es lo que acabas de recordar? No. Me acordé de esto hace un tiempo. Solo, no había... ¿Hacer clic? Sí. Punto apóstrofo. Entonces, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué acabas de recordar ahora? No era ahora. Fue mientras, no importa. ¿Qué hay de nuevo? Dime. Mark se quedó en silencio por un momento. Un momento juzgado internamente por el espíritu del fuego como demasiado largo y conveniente. ¿A qué se debe este repentino interés? Si no te conociera, pensaría que se está convirtiendo en una obsesión, no vas a salir de esto. Has despertado mi interés. Solo es correcto que lo apagues ahora. Quiero decir, sí, pero... Dime, quiero saber. ¿Por qué? No importa. Por supuesto que sí, quiero decir. Deja de distraerte. Podría ayudar a reconstruir las cosas. Decírmelo podría. Además, probablemente pueda ayudar. Probablemente. Sí. Puedo ayudar a arrojar una nueva luz sobre eso. Y no te atrevas a olvidar, porque parece que lo estás olvidando, qué suerte tienes de que esté dispuesto a hacerlo. ¿Seguro pero? Muy bien. Escucha esto. Como espíritu, absolutamente debo saberlo. El monstruo de escamas blancas inusualmente se mordió el labio inferior. Su ligera inquietud no era algo que el espíritu del fuego pudiera pasar por alto. Él miró fijamente las palabras correctas, las palabras correctas. No fueron fáciles de encontrar. ¿Es como? Y eran aún más difíciles de decir en voz alta. ¿Milímetros? El espíritu del fuego no lo apresuró. Es como si necesitara ayuda. Mucha ayuda constantemente. Incluso para las cosas más pequeñas. ¿Cómo es eso? No estoy seguro. Pero es como si no pudiera hacer nada por mí mismo. Siempre necesité que otros hicieran las cosas por mí. Siempre necesité su ayuda y griega. ¿Odiaste eso? Odiaba eso. Punto apóstrofo. Los dos permanecieron en silencio por un rato. ¿Estos doctores te curaron o lo que sea al final? Unas risitas escaparon de la boca del monstruo de escamas blancas. ¿Quién sabe? Punto apóstrofo. El espíritu de repente notó algo. ¿Cuándo fue esto? ¿Qué quieres decir? ¿Esto fue después de que entrarás en esta mazmorra? ¿O antes de eso? No puede ser antes, ya que has dicho muchas veces que no sabes cómo es el mundo exterior. No puede ser después porque, ¿maquinaria? No hay ninguno aquí. ¿O sí? ¿No has ido a los pisos más bajos desde, Mark no pudo evitar reírse a carcajadas. Esa es una pregunta para otro día. El espíritu chasqueó la lengua. Atrapado y necesitado de ayuda constante, se preguntó en silencio. ¿Qué? Preguntó Marcos. Es interesante. Explica algunas cosas. Hace que otras no queden claras. Ilumíname. Punto apóstrofo. Un poderoso rugido resonó en todo el Boss Room y más allá. Tu habilidad Berserker se está activando. El aura alrededor de Mark cambió. Rezumaba de su cuerpo y bailaba a su alrededor. Cuando no estaba preparado para matar, mis títulos lo hicieron por mí, cuando no estaba preparado para devorar, ellos lo hicieron por mí, y ahora, más recientemente, cuando no podía pelear, estás gravemente equivocado si crees que esta es una solución viable. Zephyr apretó el agarre alrededor de su lanza. Y te arrepentirás. Frente a cada parte, aparecieron diferentes palabras. El título Monster Hunter anhela el comienzo de la caza. El título Monster Hunter no puede esperar para rastrear, perseguir y matar al monstruo. El título Monster Hunter te está mirando ansiosamente. Frente a Mark, la presa del cazador, flotaban las palabras precedentes. Frente a Zephyr, el objetivo del devorador, flotaron las siguientes palabras. El título devorador te está mostrando sus colmillos. El título monstruo en evolución anhela tu carne. Los escalofríos dominaron el cuerpo de Mark. La repugnancia llenó la de Zephyr. Cualquiera que sea el beneficio de estos títulos prematuros, uno era visto como una presa para ser cazada y exterminada. El otro, como una comida codiciada. Una comida lujosa y energizante. Asegúrate de que sigue siendo tuyo. Los dos dieron un paso adelante. Y cada uno dejó largas grietas como raíces en el suelo detrás. 35 segundos después, la voz de Lisa, llevada por su viento, llegó hasta Mark. El monstruo mostró sus colmillos mientras saltaba hacia adelante. El cazador plantó sus pies mientras levantaba su lanza. Un giro horizontal rápido. La punta de la lanza apenas fue esquivada al agacharse ágilmente.
Con el arma girada hacia un lado, el monstruo acortó la distancia, apuntando al pecho del cazador. Pero el cazador no era un aficionado. Permitió que la hoja de su lanza se moviera a un lado, antes de empujar su talón contra el cráneo del monstruo. Dolía, pero el monstruo no dejaría que el dolor o los mareos se interpusieran en su camino. Aún así, el golpe había permitido al cazador mover discretamente su centro de gravedad hacia atrás. Una patada en la pierna se acercó al hombro izquierdo del monstruo. No bloqueó el ataque. Ni siquiera intentó hacerlo. En cambio, el monstruo extendió sus afiladas garras. Garra y armadura chocaron, y uno salió victorioso. Intacta, la pierna blindada continuó su camino hacia el cuerpo del monstruo. Pero la colisión había tomado la suficiente velocidad con esa patada para que el monstruo se deslizara debajo de ella. En ese momento, el cazador había vuelto a colocar su lanza frente a su cuerpo, donde pertenecía. Pero las hojas del arma, debido a su patrón en espiral, no estaban lo suficientemente afiladas para usarse con éxito en combate. Era una lanza hecha para ser clavada. Una lanza hecha para perforar. Una lanza hecha para empalar. Es por eso que el cazador instintivamente deseaba ampliar ligeramente la distancia. El cazador en cuestión estaba acostumbrado a luchar contra monstruos muy poderosos. Monstruos cuya piel o escamas solo pueden ser perforadas por la punta de la lanza. La posibilidad de que esas espadas fueran capaces de herir al monstruo frente a él no cruzó por su mente. Los instintos y hábitos del cazador querían que ampliara la distancia. Pero él se negó. Dar un paso atrás no era una opción. Conceder una pulgada al monstruo, era una pulgada de más. Darle al monster la impresión de que había logrado hacer retroceder al Monster Hunter estaba fuera de discusión. El cazador soltó la lanza con su mano derecha. El monstruo, a pesar de que 3 de las garras en los extremos de su mano derecha se rompieron, no se dio por vencido. Se negó a retroceder. Se negó a reducir la velocidad. De hecho, parecía haberse vuelto aún más rápido a medida que bajaba su cuerpo. Todo alrededor desapareció del campo de visión del monstruo. Lo único que quedó fue el cuerpo y el arma del cazador. El cazador tenía una mano alrededor de su lanza. La otra mano libre. Un pie en el aire todavía, el otro en el suelo. Hacer perder el equilibrio al cazador parecía la forma correcta de abordar la situación. La rodilla derecha del monstruo besó el suelo y se deslizó más cerca. Su rodilla izquierda estaba doblada mientras colgaba en el aire. La mano del cazador se acercó al rostro del monstruo. Este último metió el cuello lo suficiente como para que esa mano fallara. La pierna del monstruo se acercó a la del cazador, cuando... Confusión y sorpresa. Cuernos, pronunció Zephyr. El cuerpo del monstruo fue levantado lenta y fácilmente en el aire. Son cosas tan feas. Antes de que Mark pudiera intentar liberarse, Zephyr se dio la vuelta. Bam, arg, agarrado por sus cuernos, el cuerpo del monstruo se estrelló contra el suelo. Sin tiempo para fluir pacíficamente, la gota de sangre fue arrancada de la boca del monstruo cuando todo su cuerpo fue arrojado contra la pared de Bosron nuevamente. Trozos de piedras y ladrillos cayeron al suelo cuando Mark ocupó su lugar. «Oye, ¿puedes oírme?» El monstruo abrió la boca y rugió. El cazador permaneció donde había estado parado. «¿Puedes oírme?» El monstruo se empujó ligeramente de la pared. Pero antes de que pudiera salir de la grieta que había hecho en esa pared, «Mark, ¿puedes oírme?» El monstruo miró a su alrededor, buscando de dónde venía la voz familiar. No encontró nada. «Deberías poder oírme», ¿qué es? Con la palma abierta, el monstruo de repente se golpeó el costado de la cabeza. «¿Marca?» El monstruo de repente rugió una vez más. «Fuera de mi cabeza», pronunció. Al otro lado de las puertas de Bosron, Elisa dejó escapar un largo suspiro de alivio. Abrió la boca y el viento llevó su voz una vez más. «No estoy en tu cabeza, idiota. Pero necesito preguntarte algo. Estás en el camino. Me preguntaste esto hace un tiempo. Ahora, quiero que respondas esa misma pregunta. Cállate, dime, Mark. ¿Estás con ellos o con nosotros?» El felino iluminado por la luna presionó sus patas contra el muslo de Elisa. Mark respiró hondo. Se empujó de la pared. Con un bam, los pies de Mark tocaron el suelo. ¿Se ve, como si estuviera con él? Una risita escapó de la boca de Elisa. Una risita se aseguró de que el viento se filtrara. Bien. Entonces no lo olvides. Tenemos un contrato. Mark negó con la cabeza. No podía decir de dónde venía la voz. En verdad, no vino de una sola dirección.
De hecho, desde todos los ángulos posibles, el viento a su alrededor hablaba. ¿Qué tiene eso que ver con cláusula 5? De repente, Mark sintió que algo le apretaba la muñeca derecha. Algo frío y pesado. Tiró de su brazo inmediatamente. La sensación ya se había ido. Escucharás mi solicitud una vez que salgamos. ¿Me escuchas? ¿Qué vas a, una vez que lo hagamos afuera? Lo has aceptado, así que no lo olvides ni lo descuides. Los dos lo haremos afuera. Después de todo, ya es parte de nuestro contrato. Usted no es, ayudaré en lo que pueda desde aquí, pero no esperes mucho. ¿Cómo podrías? Nosotros dos saldremos afuera, contratista. Es una promesa hecha. Así que cumple tu palabra. Pase lo que pase. Al segundo siguiente, pudo sentir que el viento a su alrededor cambiaba ligeramente. ¿Te he consentido lo suficiente? Preguntó Zephyr, después de haber esperado pacientemente. Es posible que mis primeras palabras no hayan sido tan buenas como quería, pero, susurró Mark. Apretó los puños. En este mundo, sus ojos se concentraron en Zephyr una vez más. No estoy incumpliendo mi primer contrato. Mis estadísticas no han hecho nada más que aumentar desde el principio todavía. La punta de la lanza mortal rozó la mejilla de Mark. Apenas puedo igualar su velocidad. Se vio obligado a saltar hacia atrás. O, más probablemente, él está igualando el mío. Zephyr dio un paso adelante. Clan, clan. Su armadura gritó cuando tocó el suelo. TSK irritante. Mark encontró la situación increíblemente molesta. Pensó en muchas cosas, incluidas las últimas palabras de Nia para él. Intentó encontrar una pista sobre lo que implicaba exactamente esta prueba. Pero su adversario no encontró razón para darle el tiempo necesario para hacerlo. Zephyr saltó hacia adelante. Y Mark sintió que no tenía más remedio que dar un salto en respuesta. La velocidad de cada uno era más o menos la misma que la del otro. A pesar de que la habilidad berserker aumentaba activamente las estadísticas de Mark cada vez que sus puntos de salud recibían un gran golpe, Zephyr igualaba su velocidad. Mark no tenía idea de cuán altas eran las estadísticas de Zephyr. Pero esta no era la primera vez que luchaba contra un enemigo cuyas estadísticas parecían mucho, mucho más altas. Por eso no se sentía tan ansioso o asustado como cabría esperar. O tal vez, no tan ansioso o asustado como debería haber estado. Mark esquivó la lanza y apretó el puño. Pero ese puño no pretendía ser más que una finta. De su pie izquierdo, el que estaba más cerca de Zephyr, se liberó mana. Congelar, en un instante, la parte inferior del cuerpo de Zephyr se congeló. Mark saltó alto y hacia atrás. Llamó a su inventario. Zephyr dio un paso adelante, como si el hielo ni siquiera estuviera allí. No está ayudando a su caso. Manipulación de hielo, instantáneamente, el hielo roto se convirtió en una multitud de pequeños picos. Indiferente, Zephyr dio un paso adelante cuando los picos de hielo chocaron con su armadura. ¿Llevar palillos de dientes a una pelea de lanzas? Una gran cantidad de huesos había salido del inventario de Mark. Se habían roto instantáneamente y vuelto a montar en 3 enormes lanzas. Mark bajó el brazo y las lanzas de hueso atravesaron el aire. Con un aleteo de sus alas, Mark hizo lo mismo. Apuntó a posicionarse detrás de Zephyr. Tácticas débiles y superficiales. Con su mano derecha, Zephyr detuvo una de las lanzas. Y con un golpe suyo, los otros dos fueron aplastados. Mark se paró frente a la espalda de su enemigo. Quizás porque ese enemigo se lo había dejado. Entre sus manos, una esfera condensada hecha de maná puro. Algo que parecía incapaz de dañar sin importar lo que intentara. Esta tampoco era la primera vez que Mark se enfrentaba a algo así. La esfera de maná condensado se movió entre las manos de Mark. Se retorció y tembló. Con la mayor parte del maná que me queda. Antes de que Zephyr pudiera darse la vuelta por completo, todo su cuerpo, excepto sus extremidades, fue envuelto por la corriente de energía que se originaba en Mark. Por un momento, la mayor parte de su cuerpo no se podía ver. ¿Eso lo atrapó? O al menos, infligir un poco de daño. No esperaba que el general, Mark inconscientemente dio un paso atrás. Ser tan generoso. Darte la habilidad de disparar mana puro, ni una abolladura. ¿Mi armadura no fue hecha específicamente para bloquear a mana? Una risa ahogada resonó. Pero un segundo después, se convirtió en una carcajada total. Zephyr miró gravemente. ¿Eso, está hecha una armadura específicamente para bloquear a mana? Jaja. Veo que todavía no te estás tomando esto en serio. Oh, créeme. Lo soy. Nunca me había tomado nada más en serio, vaya.
milímetros. Cierto. ¿Por qué la risa entonces? Es solo, Mark realmente luchó por contener la risa. Un poco demasiado ridículo. Lo encuentro un poco demasiado ridículo, eso es todo. ¿Ridículo? Zephyr dio un paso adelante. ¿Qué es? ¿No es obvio? Mark saltó hacia atrás. Todo esto. Parece exagerado. Realmente no puedo ver cómo podría ganar esto. Además, no puedo hablar con Nia. Me hubiera gustado recibir algunos consejos. Algunos consejos como sé más racional. Jaja. Zephyr dejó de acercarse, sumido en sus pensamientos. ¿Le llegó el miedo a morir? No, el general Draconia dijo que era del tipo impredecible. ¿El tipo irracional? Zephyr odiaba ese tipo de personas. Seguramente, eso debe ser, al menos en parte, porque respetaba tanto a Nia. Ella siempre actuó racional y lógicamente. Cada acción suya se calcula y se compara con cualquier otra acción posible para seleccionar la correcta. Ya sea en una pelea o no, esa era la forma en que operaba Draconia. La forma en que ella, una descendiente de dragones, operaba. Zephyr, una vez, se topó con el general en medio de una pelea contra un monstruo humanoide en particular conocido comúnmente como Rila. Una especie de monstruo muy rara, conocida por su agilidad y astucia. A pesar de tener construcciones similares, sin embargo, en comparación, sin agilidad, la general Draconia había logrado lidiar con el enemigo con relativa facilidad. El día que Zephyr se unió al ejército de Gaba, elegir a qué general servir fue una decisión fácil. Ella era descendiente de dragones. Un descendiente de monstruos. Sin embargo, para ella, la lógica y lo racional imperaban por encima de todo. Zephyr respetaba y admiraba mucho eso. El general fue respetado. El candidato asociado a ese general por otro lado, no hay dos formas de hacerlo. Esa armadura es un problema. Un monstruo que sonreía nerviosamente en la cara de la muerte. Zephyr odiaba eso. 3 intercambios más. ¿Eh? 3 más. Si no muestras alguna promesa, Zephyr saltó hacia adelante. Morirás. Los labios sonrientes en el rostro de Mark se torcieron nerviosamente. ¿Significa que no he mostrado ninguno hasta ahora? Se preguntó a sí mismo mientras esquivaba la lanza. Enfocar. Zephyr pronunció cuando su puño se conectó con la barbilla del monstruo. Tras el impacto, Mark se quedó atónito por un momento. Aún así, logró doblar su cuerpo en el momento adecuado para que la lanza solo cortara las escamas que cubrían su muslo izquierdo. Y cuando la lanza se movió una vez más, Mark saltó hacia atrás. Weir no te ha ayudado antes. Y no lo hará ahora. Una idea había entrado en la mente de Mark. Algo en lo que no quería pensar. A pesar de que le permitiría competir contra el enemigo. Finalmente podría darle la ventaja que necesitaba contra Zephyr. Ni siquiera pienses en eso. Este último advirtió. Mark, cuya mano se había movido distraídamente hacia el collar de subordinado alrededor de su cuello, se congeló. En el momento en que los saques, con cualquier propósito en mente que no sea devorarlos, los mataré. Mark chasqueó la lengua. Si voy a morir de todos modos, ¿cuál es el daño? Zephyr permaneció en silencio. Morir de todos modos. ¿Quién lo dice? Dio un paso adelante. Puede que tenga mis reservas, pero el general cree, no solo que usted puede, sino que pasará esta prueba. Nia tiene fe, ¿eh? Me hará mucho bien. Sarcasmo. Algo que a Zephyr tampoco le gustaba. Los dos movieron uno hacia el otro. Ambos, estaban cansados de repetir la misma sucesión de acciones una y otra vez. Ambos, estaban ansiosos por que terminara. Mark tenía el control total de su cuerpo. Sin embargo, la habilidad Berserker todavía estaba activa. Un hecho del que no era consciente. Magia de fuego, magia de hueso, magia de hielo, explosión de viento, rayo, ataques físicos, pensó el monstruo. Asombrado, su cuerpo se balanceó de un lado a otro. Renunciar ya. Quedan 2 intercambios. Estoy tirando todo lo que tengo contra él, y nada parece mostrar ningún efecto, susurró Mark para sí mismo. Devorar a los lobos podría aumentar tu agilidad y sigilo. Tal vez incluso te dé habilidades útiles. Los otros subalternos también podrían callarse la boca. Marcos interrumpió. Un líquido oscuro pareció rezumar de su palma izquierda. Realmente no te gusta tomar el camino más fácil, ¿verdad? El líquido oscuro se convirtió en una lanza. O tal vez, esto, Mark corrió hacia el enemigo, Dark Corrupting Spear en mano. ¿Estás tomando el camino más fácil? Zephyr trajo su arma frente a él.
No querrás desafiarme a una pelea de lanzas, ¿verdad? Una docena de metros separaban a los dos. Las armas no son de un monstruo, usando todo su impulso y fuerza, el monstruo arrojó la lanza corrupta oscura. Mark arrojó el arma, demostrando que Zephyr tenía razón. Armas, Zephyr extendió sus armas hacia adelante. No fueron hechos para los monstruos. La punta de la Dark Corrupting Spear se conectó con la de Zephyr's Spear. Se rompió con el impacto. Pero antes de ser una lanza, era un líquido oscuro. Después de romperse, el arma volvió a convertirse en ese líquido oscuro que, gracias al impulso, salpicó la armadura de Zephyr. Finalmente algo. Para Mark, esto parecía una victoria. La corrupción funciona mejor cuando se inyecta dentro del cuerpo del enemigo, pero salpicar ese cuerpo también puede mostrar algunos efectos. Era algo que había visto muchas veces. Incluso cuando no hay herida para penetrar, la corrupción se filtrará a través de los muchos poros de la piel del enemigo. De acuerdo, puede alcanzar la piel de ese enemigo. Puede ser considerado duro, pero contaré esto como un intercambio. Vete a la mierda, Mark maldijo internamente mientras respiraba con dificultad. Una tarea simplemente imposible de realizar. Escalarás la pared. Sube y sube, todo el tiempo que puedas. Y alcanza lo más alto que puedas, pero nunca lo superarás. Estaba empezando a comprender verdaderamente el significado de esas palabras. Tu título monstruo en evolución te está mirando. ¿Tienen una idea o algo así? Marcos susurró. Un segundo después, se sintió avergonzado por hacerlo. Tu título devorador se está riendo a carcajadas. Tu título devorador argumenta que mereces la paliza. Su título monstruo en evolución le da un pulgar hacia arriba. Mark ignoró los dos primeros mensajes. Pensó en ellos como tonterías inútiles que espero desee. Prueba final. Intercambios final. Oportunidad final para demostrar que vales algo. No la desperdicies. El talón de la lanza de Zephyr golpeó el suelo y resonó un golpe. El silencio se apoderó momentáneamente de la sala Boss. Necesito un segundo. ¿Tú qué? Zephyr había pensado en una variedad de formas en que este encuentro podría desarrollarse desde el momento en que se le asignó la tarea de probar al devorador. Esperaba muchas cosas, pero esto, solo necesito un segundo. Puede que se me ocurra algo. Zephyr miró con los ojos muy abiertos ocultos por su casco. Asombrado, se quedó mirando. ¿Estás pidiendo un tiempo fuera en medio de la batalla? TSK. Sí, lo soy. Sin embargo, esto no es una batalla. Es una prueba, ¿verdad? Así que sí. Estoy pidiendo tiempo adicional. ¿Qué te hace pensar que concedería tal petición? Preguntó Zephyr estupefacto. Bueno, no veo ninguna forma de salir de esto en este momento. Y si este va a ser el intercambio final o lo que sea, entonces, ¿qué te hace pensar que mereces ese privilegio? Esto sigue siendo una pelea. Oculta, una leve sonrisa había aparecido en el rostro de Zephyr. No lo sé. Mia comenzó a conceder solicitudes en el último piso de la mazmorra, así que, parecía una pregunta razonable hace unos 15 segundos. Zephyr permaneció en silencio por un momento. Vaya. Bien. Bien. Este es el último, así que asegúrate de pensar en algo bueno. Está bien. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Tienes una idea? ¿Algo? Marcos susurró. No podía evitar la vergüenza que sentía al hacer una pregunta tan desesperada en una situación tan desesperada a un título. Sea lo que sea. Preguntó el título, y no pudo referirse a él con nada más que usted. Mark no estaba seguro de por qué, pero llamarlo por su nombre no se sentía nada bien. Tu título monstruo en evolución te da un pulgar hacia arriba. Entonces. Mark esperó y esperó. Y también Zephyr. No me digas que eres, tu título monstruo en evolución cree en ti. ¿Tú jodido qué? Inútil. Tan inútil. Increíblemente inútil. Una tarea imposible de lograr. Un muro imposible de escalar. ¿Con quién estás conversando? Zephyr preguntó de repente. Mark permaneció en silencio por un rato. No tenía idea de qué hacer o cómo pelear. Lo único que podía hacer por ahora era intentar ganar algo de tiempo. Mis títulos. Aunque no estoy seguro de cuáles son. Mark decidió decir la verdad. Dear Moregman está aquí para realizar una prueba. ¿Y no se supone que los que examinan también enseñan? Así fue con Mia, por muy poco que ella realmente eligiera hacer la enseñanza. Entonces quizás, Zephyr agarró su lanza con ambas manos. Mierda. El título Monster Hunter te está mirando. Las palabras aparecieron frente a Mark.
Tú eres el devorador, ¿no? La pregunta inmediatamente creó un torbellino dentro de la mente de Mark. ¿Eres el devorador? Supongo, sea lo que sea. Zephyr apretó su agarre en la lanza. Una respuesta horrible. Mark permaneció en silencio por un momento. Se necesitaban segundos adicionales para permitir que sus puntos de maná se recuperaran un poco. Tu título devorador te está mirando. Tu título devorador está decepcionado. Bien, discúlpeme. No sé qué esperabas. Mark pensó para sí mismo. Zephyr movió su lanza y la atmósfera en todo el Boss Room pareció cambiar. Mark se vio obligado a saltar hacia atrás, jadeando por aire. Se había visto obligado a saltar hacia atrás. O al menos, se sentía de esa manera. Después de todo, algo acababa de, el título Monster Hunter apunta a tu corazón. Atravesó su corazón. Contéstame a esto entonces. Y piensa cuidadosamente en tu respuesta. Todo el cuerpo de Mark comenzó a temblar. No sabía por qué, y no podía evitar que lo hiciera. Si es malo, mi lanza te atravesará el corazón. El título Monster Hunter está esperando pacientemente. ¿Qué es lo que te convierte en el devorador? ¿Qué es lo que te convierte en el monstruo evolutivo? Zephyr le dio tiempo a Mark para reflexionar sobre la pregunta. Mark fingió necesitar tiempo para pensarlo. Después de menos de 30 segundos, Zephyr golpeó el suelo con el pie. La paciencia se estaba agotando. Mark podía sentirlo. El hecho de que son mis títulos. Los dedos envueltos alrededor de la lanza de Zephyr se crisparon. Mark entendió que la respuesta era mala. Decidió corregirse antes de que Spear pudiera apuntar hacia su corazón. Puedo evolucionar devorando monstruos. Por eso soy, el devorador, y el monstruo en evolución. Zephyr asintió. Siguió un breve silencio. No pareces seguro de tu respuesta. Mark pensó que tener una discusión honesta era su mejor apuesta. Y así, actuó en consecuencia. No sé mucho, aún así. ¿Qué pasa? Títulos, magia, el mundo. Mark intentó ampliar el tema de discusión. A pesar de que los has tenido todo este tiempo, ¿esperas que crea que realmente no lo sabes? Preguntó Zephyr. Mark habría chasqueado la lengua si su vida no pendiera de un hilo. El título Monster Hunter te está mirando. Mi título está interactuando contigo. Puedes verlo, ¿verdad? Una inquietud desconocida se instaló. Sí. Mark respondió de mala gana. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué puedo verlo? ¿Por qué está interactuando contigo? Porque, ¿soy un monstruo? Correcto. ¿Qué tiene eso que ver con, ahora, qué es lo que me convierte en un cazador de monstruos? Mark permaneció en silencio por un momento. Tienes el título de cazador de monstruos. Entonces eso te convierte en uno. Absoluta y categóricamente equivocado. Mark pensó que Zephyr agregaría algo a eso, pero no lo hizo. Se preguntó por un momento. Había una respuesta diferente, tan obvia como la que él había dado. Pero parecía poco probable. El pie de Zephyr estaba a punto de moverse. Mark se dio cuenta de eso. Sus labios se separaron. Eres un cazador de monstruos. ¿Es por eso que obtuviste ese título? El pie de Zephyr permaneció inmóvil. Y Mark suspiró internamente. Así es. Los títulos rara vez son lo primero. Mark realmente no entendió lo que Zephyr quiso decir con eso. Ahora, ¿qué significa obtener un título? ¿Tener un título? ¿Cómo se obtiene un título? A Mark no le gustó la línea de preguntas. Le recordó una conversación anterior con Elisa. Una diferencia. Su supervivencia depende de las respuestas dadas. ¿Has actuado como Monster Hunter, entonces obtuviste ese título? Correcto. ¿Por qué piensas eso? Bueno, porque, Mark estaba confundido por la pregunta. Pero solo tomó un segundo para que tuviera sentido. Dijiste que el título no es lo primero. Exactamente. Ahora, Zephyr trajo su lanza frente a él. ¿Qué te convierte en el devorador y el monstruo en evolución? Eso es, Mark sonrió nerviosamente. Un salto repentino, ¿no crees? Zephyr permaneció en silencio por un momento, sumido en sus pensamientos. He actuado como un cazador de monstruos. Mark suspiró internamente ante esas palabras. Vivía como un cazador de monstruos. Zephyr continuó. Cazaba como un cazador de monstruos. Como lo indica el título, he cazado monstruos. Lo hice durante un tiempo. Y fui reconocido como un cazador de monstruos. Mark escuchó atentamente. ¿Lo entiendes? Ahora, ¿qué hay de ti? Espera. Ante la interjección, la ceja de Zephyr se contrajo detrás de su casco.
No dijo nada. ¿Reconocido como un cazador de monstruos? ¿Reconocido, por quién? ¿Eh? ¿No es obvio? Marcos permaneció en silencio. Para él, no parecía obvio en absoluto. La mano derecha de Zephyr soltó su lanza. ¡Mierda! Su dedo índice apuntaba al techo. Por el mundo. Sin saber muy bien por qué, Mark dio un paso atrás. ¿El mundo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo es eso siquiera una cosa? Zephyr no entendía de dónde procedía la confusión. Simplemente la forma en que funciona el mundo quiso responder, pero no lo hizo. Llevo el título de Monster Hunter porque soy uno. Porque muchos me han reconocido como tal. Tantos, que el mundo ahora me considera uno. Espera, sin embargo, he cazado muchos monstruos. ¿No me convertiría eso en un cazador de monstruos también? Estupefacto, Zephyr se quedó mirando un rato antes de reírse a carcajadas. Buena. Buena, devorador. ¿Eh? Oh. ¿Hablas en serio? Zephyr tosió. Es posible que hayas matado o cazado monstruos como dices, pero nadie te reconoce como un cazador de monstruos. Es por eso que no mereces ese título. ¿Quién dice que no lo merezco? El mundo. Yo. Todos. ¿Te ves a ti mismo como un cazador de monstruos? Bueno, no exactamente. Entonces, ¿por qué el mundo te vería como uno? Zephyr envolvió su mano derecha alrededor de su lanza una vez más. Eso es suficiente examen de conciencia por ahora. Afirmó. Marcos rió nerviosamente. ¿Hora del último intercambio? ¿Ya? Este será el último intercambio de esta prueba. Pero nos mantendremos en el tema. ¿Qué te convierte en el devorador? ¿El monstruo en evolución? Es diferente para mí, ¿no es así? A mí me dieron esos títulos. No los obtuve de la forma en que tú obtuviste los tuyos. Todavía no lo entiendes. Los títulos no son cosas simples que se pueden entregar. Cada título está vinculado a la persona que lo lleva. Dice algo sobre esa persona. Sí, excepto que, mira un tiempo antes de que tuvieras esos títulos. Y encuentra el vínculo entre ese tiempo, el título del devorador y el título del monstruo en evolución. No puedo. Porque no hay ninguno. Me dieron esos títulos tan pronto como abrí los ojos. Entonces vuélvete hacia los eventos anteriores a eso. Antes de que renacieras. Antes. ¿Qué tendría eso que ver con el devorador? Todo. Tiene todo que ver con eso. Esos títulos no son simplemente títulos. Son títulos únicos. En el centro de tu ser, eres el devorador. En el centro de tu ser, eres el monstruo en evolución. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es eso incluso, si no puedes resolverlo? Zephyr se lanzó hacia adelante. Tendré que sacarte las respuestas a golpes. Una sonrisa nerviosa apareció en el rostro de Mark. Entonces, obtener respuestas a golpes sonaba mejor que pasar por un último intercambio. Trataré de sobrevivir el tiempo suficiente, respuestas que él, más que nadie, quería obtener. Para que esas respuestas se revelen. Mark se lanzó hacia adelante, plenamente consciente de que estaba a punto de ser golpeado una vez más. Sin embargo, no era como si tuviera muchas opciones.